Inicia El Viejo Topo, programa virtual de la Juventud Comunista Colombiana Valle del Cauca. No serán lágrimas por Víctor Díaz, será un vuelo de pájaros al alba, anchas calles de puños y banderas, algarabía de niños y guitarras. ¿Dónde están los bravos compañeros? ¿Dónde están? Caídos en mazmorras, sepultados, torturados por las garras de traidores. ¿Dónde están? La mano del verdugo está en la sombra, golpea al pueblo y mata oscuramente. La vida de los héroes de Chile se escribe en el peligro clandestino. ¡Alerta! ¡Que vienen los cuervos de muerte! ¿Dónde está? Esta es nuestra antepenúltima emisión de la primera temporada de nuestro programa El Viejo Topo. Hoy hablaremos sobre el trabajo de masas. De este tema está a cargo Rafael, nuestro responsable de organización, y además conmemoraremos la vida y obra de Víctor Jara, y contra el olvido hablaremos sobre la noche de los lápices, porque los lápices siguen escribiendo. Para ello tenemos con nosotros a Daniel Rueda, militante de la Juventud Comunista Regional Valle del Cauca y coordinador regional de la Andes Valle del Cauca. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Muchas gracias, Ángel. Muy bien, la verdad complacido de estar nuevamente aquí en El Viejo Topo. Gracias por haber venido, Daniel. ¿Qué nos puedes contar de la Andes? ¿En qué va la Andes? Bueno, Ángel, la Andes actualmente está trabajando un evento que es para nosotros de suma importancia. Es nuestro evento máximo, podría decirse, en expresión regional. Y es la segunda escuela departamental de liderazgo estudiantil para la paz. Es un espacio principalmente que busca, aparte de unificar al movimiento estudiantil de secundaria en torno a la plataforma amplia que es la Andes, busca reflexionar, discutir, discernir con base a los siguientes temas: la financiación de la educación, el papel de los estudiantes en la paz y la democratización de las escuelas. Este espacio nos va a servir como, digamos, espacio previo para ordenar y para coordinar con diferentes organizaciones estudiantiles de secundaria para nuestra participación en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Secundaria, que se va a llevar a cabo el 12 y 13 de octubre en la ciudad de Pereira, que básicamente lo que va a hacer es unificar a nivel nacional las organizaciones estudiantiles de secundaria en pro de la paz, ¿sí? En pro de las escuelas con un enfoque de género, en pro de la democratización de la escuela, como ya había dicho, y digamos básicamente para organizar y concatenar todos los esfuerzos de los estudiantes de secundaria en pro de nuestros proyectos y nuestras reivindicaciones. Además, estas actividades van a llevar, digamos, una apuesta audiovisual por parte de los estudiantes, en la cual vamos a recoger, digamos, los insumos y, digamos, una síntesis de lo que se va a dialogar en estos espacios. Y por eso los invitamos a que puedan seguirnos a través de nuestro Facebook y de nuestro Instagram. Aparecemos como Andes Valle del Cauca y en Instagram como Andes Valle del Cauca. Listo, Daniel, esperamos, que en todas esas iniciativas les vaya muy bien y que puedan crecer como Andes, que puedan además conseguir unos cambios reales con respecto a las problemáticas que se están presentando en la secundaria, que tengan además apoyo del magisterio para ello. Vamos ahora con Realidad Regional. Vamos con Praxis, nuestra sección de actualidad regional. Bueno, de la realidad regional tenemos cosas muy importantes. Una de ellas es que, como les contamos el programa pasado, nosotros como Juventud Comunista Regional Valle íbamos a asistir al evento de lanzamiento de campaña de Juan Manuel Gómez. En efecto, pues fuimos, nuestro responsable de organización, Rafael, dio el saludo y el espacio se desarrolló de una forma muy amena. Hicieron una pequeña marcha ahí en el barrio, en Junín. Y fueron bastantes invitados, tuvieron voces, organizaciones y personas que han hecho parte de la campaña en lo que lleva este recorrido electoral y que seguramente van a aunar muchos esfuerzos para que Juan Manuel logre ser concejal.
Les recuerdo que es nuestro candidato con el número 18 y nuestro candidato a la Asamblea, Gildardo Silva, con el número 51. Y por último, según reveló la Fundación Paz y Reconciliación Pares, un total de 173 víctimas en 116 hechos de violencia electoral entre amenazas, atentados y homicidios se han registrado en el actual proceso democrático. El Valle del Cauca es el departamento más crítico de estos. Las elecciones regionales y locales de 2019, que según se pensaban iban a ser las más pacíficas de la historia, están resultando todo lo contrario. Desde que comenzó a regir el calendario electoral, el 27 de octubre del 2018, hasta el pasado 9 de septiembre, la Fundación Pares ha registrado un total de 173 víctimas de 116 hechos de violencia electoral entre asesinatos, atentados y amenazas. De los 20 registrados, 16 fueron en contra de candidatos o precandidatos a estas elecciones locales. Se presentaron 83 hechos en los que resultaron 129 víctimas en poco menos de 2 meses, del 15 de julio al 9 de septiembre del 2019, y ocurrieron 29 nuevos hechos que dejaron a 43 nuevas víctimas. Pese a que los hechos de violencia política se han presentado en 24 departamentos, es decir, el 75% de nuestro territorio nacional, es en 7 departamentos en donde se concentran el 62.42% del total de víctimas, entre ellos el Valle del Cauca, con la cifra máxima 24, La Guajira 20, Antioquia 14, Cauca 14, Tolima 13, Bogotá 12 y Nariño 11. Preocupantes, querida audiencia, esta situación que hemos venido desarrollando también en otros programas. Seguiremos viendo de aquí al 27 de octubre cuál es la respuesta del gobierno frente a estas amenazas y esta violencia contra los candidatos que, según también la Fundación Pares, se presenta en mayor parte a los candidatos y candidatas de la oposición. Vamos ahora con la línea roja. Ahora, la línea roja. En esa sección de la línea roja hablaremos sobre el trabajo de masas. Para eso, Rafael nos contará un poco cómo teóricamente, conceptualmente y en la práctica nosotros los comunistas hacemos esta labor. Rafael, ¿qué puedes decirnos al respecto? Hola Ángel, un saludo muy especial para ti, para el compañero Daniel y sobre todo para la audiencia que nos acompaña en esta nueva emisión. Muy complacido de poder estar aquí participando. Bien, Ángel, el tema que nos compete es de especial relevancia. ¿Cómo entendemos los comunistas el trabajo de masas y cuál creemos que debe ser nuestra relación con las mismas? Es a todas luces un elemento fundamental. Entonces partiremos de dos premisas teóricas necesarias, ¿sí? Lo primero que rescataremos es que ya Lenin nos decía que el Partido Comunista es el llamado a ser la vanguardia de la clase obrera, es decir, quien eduque, quien eleve el nivel de conciencia, quien organice, pero sobre todo quien dirija a las clases populares, es decir, a las grandes mayorías desfavorecidas, ¿sí? Y lo segundo es que ya Marx y Engels le conferían en el Manifiesto Comunista la tarea a los partidos comunistas de existir en el centro, en relación y únicamente en favor con la clase trabajadora. Estas dos premisas nos dan cuenta entonces de cómo concebimos el trabajo de masas y la relación con estas. Entonces, lo que diremos es que el Partido Comunista no intenta sustituir bajo ninguna circunstancia a las masas, ¿sí? A las grandes mayorías, sino que al contrario busca representar los intereses de estas, ¿sí? Es decir, que en cumplimiento de la tarea que le confiriese Lenin de ser vanguardia de la clase obrera, el Partido Comunista no busca tampoco imponerse sobre las clases populares, sino que al contrario, como ya dije, busca representar sus intereses. Y esto ante todo no es un derecho histórico que reclamamos los comunistas, sino que es una tarea que debe conquistarse día a día. Pero que además será posible solo en la medida en que cumplamos con lo dicho por Gramsci, es poder traducir al lenguaje teórico la realidad histórica, es decir, la realidad de las masas y la historia de estas. Entonces, en ese sentido, la Juventud Comunista despliega su trabajo de masas en distintos frentes de masas, en el colegio, en la universidad, en el barrio, en el campo y demás, organizando a los jóvenes
en favor de sus necesidades, de sus reivindicaciones y sus reclamos, y todo, digamos, en dirección a lograr conquistas que mejoren las condiciones de vida de los jóvenes. Entonces, lo que tenemos frente a nosotros cuando abordamos este tema no es una cuestión meramente teórica, sino que versa sobre el sentido de la acción de los comunistas. Es decir, un comunista y los partidos comunistas no pueden entenderse al margen de la relación estrecha con las masas, con los trabajadores, con los jóvenes, con los estudiantes y en general con las clases desfavorecidas y explotadas. Damos paso a nuestra sección cultural La Voz. En esta ocasión, nuestro camarada Daniel escogió la canción de Víctor Jara, El Aparecido. Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento, el águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. Nunca se quejó del frío, nunca se quejó del sueño. El pobre siente su paso y lo sigue como ciego. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Cuéntanos, Daniel, ¿por qué escogiste esta canción y qué puedes decirnos de Víctor Jara? Bueno, Ángel, verdaderamente se puede decir muchísimas cosas de Víctor Jara. Pero principalmente hablar de esta canción El Aparecido es hablar de la lucha, ¿sí? Es hablar de la actividad política que Víctor Jara no desarrollaba solamente como trabajador de la Universidad de Santiago de Chile, como trabajador de la Universidad Tecnológica del Estado, sino es ver el papel que cumplía Víctor Jara con su militancia en el Partido Comunista de Chile. Activamente, él desde el año 63, digamos, incursionó en el teatro y comenzó su militancia política desde muy joven, ¿sí? Con estos primeros inicios en el teatro se ve claramente que Víctor Jara tenía no solamente pensado un cambio para el país, sino que tenía una conciencia muy definida, como él dice en sus canciones, y es que utilizó el teatro como medio para expresar la indiferencia, para expresar la lucha de clases, para expresar todo ese descontento que tenían las clases populares de Chile en contra de, digamos, la clase dominante que por ese momento dominaba y gobernaba en Chile. En el año 66 deja aparte el teatro y se comienza a incursionar mucho más en lo que es la música, ¿sí? Comienza trabajando en la Universidad Santiago de Chile como profesor de música y, digamos, esto le da una gran apertura a lo que es el espectro de la academia. Entonces relacionaba muy claramente su militancia política, ¿sí? Su construcción en lo que fue, digamos, el teatro y su trabajo en la Universidad Santiago de Chile. Esto nos da un resultado de unos álbumes muy, muy interesantes, digamos, en contenido social, en contenido político, y nos damos cuenta de que Víctor Jara, como militante, como trabajador, cumplía un papel fundamental, ¿sí? Para el desarrollo del partido y para el trabajo de masas. Siendo así, digamos, tan importante que en la campaña electoral de 1970, cuando Allende llega al poder, lanzó un álbum que se llamó El Canto Libre, junto a, digamos, otros músicos que estaban en esta ola naciente o este nuevo género que surge en el año 69 en el primer encuentro de la nueva canción chilena en la Universidad de Santiago de Chile, que se va a denominar la nueva canción chilena.
Él es precursor de este movimiento y como precursor se une con demás, digamos, músicos que se habían encontrado en ese momento y deciden organizar este álbum, hacerlo, grabarlo, y lo que hacen es lanzarlo junto a la candidatura de Salvador Allende. Cuando Allende, el primer presidente comunista de Latinoamérica, llega al poder, decide que Víctor Jara va a cumplir un papel como embajador cultural junto a Isabel Parra e Inti Illimani. Y lo que hace es crear una disquera que se va a llamar DICAP. En esta disquera van a lanzar uno de los álbumes más importantes, digamos, en la vida de Víctor Jara y en este nuevo género que les nombraba, que era la nueva canción chilena, que es El Derecho a Vivir en Paz. Con todo este trasegar, digamos, y con todo este contenido, digamos, histórico, y digamos, recordando la vida de Víctor Jara, nos damos cuenta de que su influencia en la vida cultural de Chile entre los años 60 y 70 fue sumamente importante para no solo el desarrollo del partido y el crecimiento del Partido Comunista, sino para la conciencia de las masas, ¿sí? Porque a través de su música, a través del teatro y de su arte, podía llevar muy sencillamente el mensaje que nosotros los comunistas queremos llevar a las masas, es elevar su conciencia, ¿sí? Trabajar con ellas y, digamos, poder reivindicarlas y sacarlas de esa etapa de desinterés y de no identificarse como una clase, como la clase oprimida. En el año 73, con un gran recorrido, digamos, en esos 3 años, Allende es derrocado por un golpe de estado liderado por Pinochet, y ese mismo día, el 11 de septiembre de 1973, Víctor Jara estaba en la Universidad Técnica del Estado y ahí le llega la noticia sobre el, digamos, derrocamiento del presidente Allende. A la universidad llega un bus, bueno, llegan 2 convoys, y lo que hacen es subir a los trabajadores militantes del Partido Comunista y de la Unidad Popular, que era la coalición de gobierno, y los llevan al Estadio de Chile. Y lo que hacen es encerrarlos ahí durante más de 10 días. ¿Sí? A Víctor Jara lo asesinan al 6º día, pero digamos las torturas duraron en el estadio más de 10 días, se dice. Y lo que hacen es vilmente partirle sus dedos, porque con ellos sembraba la música, partirle la lengua, quebrársela y arrancársela para que dejara de hablar, y deciden pegarle un tiro en la cabeza para finiquitar su tortura. El cuerpo ya estaba muerto para el 16 de septiembre, pero deciden fusilarlo y le dan 43 disparos, que obviamente pues, eran innecesarios, pero la sevicia de un Estado que estaba al servicio de la lógica neoliberal iba a hacer esto, ¿sí? Acabar con quienes soñaban, con quienes sembraban la palabra y sobre todo con quienes representaban al pueblo y representaban a través de cualquier forma, en este caso el arte, cualquier iniciativa que tuviera el pueblo y la clase dominada para salir de su condición de clase. Víctor Jara alcanza un día antes de que, digamos, le pegaran el tiro en la cabeza, a escribir un poema muy lindo que da cuenta de cuál es su labor en defensa de los derechos del proletariado y, digamos, en sus reivindicaciones, y es el siguiente: somos 5.000 en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5.000. ¿Cuántos seremos en total en las ciudades y en todo el país? Solo aquí 10.000 manos siembran y hacen andar las fábricas. ¿Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura? Bueno, difícil, Dani, lo que nos cuenta. Yo creo que no hay nadie a quien no se le arrugue el corazón al saber la forma en la que fueron torturados y torturadas las personas durante el golpe de estado de Pinochet. Y pues hablando de Víctor Jara particularmente, la sevicia, como bien lo dijiste, que hubo, y la tristeza de tener que contar además, porque son datos que se tienen que saber, la forma en la que murió, y seguir, digamos, también conmemorando en este momento otra de las torturas más horribles en Latinoamérica, que fue el día de la Noche de los Lápices, el 16 de septiembre de 1976, o sea, 3 años después de ser torturado Víctor Jara. Esto fue en la jornada en la cual un grupo de jóvenes de La Plata, entre 16 y 18 años,
que reclamaban por el boleto estudiantil secundario gratis fueron secuestrados y torturados durante la dictadura cívico-militar de Videla. La noche del 16 de septiembre del 76 se inició un operativo conjunto de efectivos policiales y del batallón 601 del ejército, que tenía como objetivo capturar a 9 de los jóvenes que estaban protestando y en su mayoría integrantes de la Unión de Estudiantes Secundarios UES, quienes reclamaban por la implementación del boleto estudiantil secundario, como lo veníamos diciendo. Los secuestrados fueron Francisco López Muntaner, María Claudia Falcone, Claudio de Hacha, Horacio Ángel Húngaro, Daniel Alberto Racero, María Clara Ciocchini, Pablo Díaz, Patricia Miranda, Gustavo Calotti y Emilce Moler. Estos últimos 4 lograron sobrevivir a una semana de tortura y a su posterior traslado a la cárcel. Los cuerpos de los otros 6 compañeros siguen hoy en día sin aparecer. El general Ramón Camps y el comisario Miguel, responsables del hecho, consiguieron eludir la justicia durante más de 25 años. Sin embargo, en el 2003 se los juzgó por crímenes contra la humanidad. En la literatura y en la pantalla grande, en el año 1985, durante el proceso judicial celebrado en Argentina a las juntas militares, Pablo Díaz reveló las torturas y vejaciones a las que fueron sometidos estos estudiantes de secundaria. Al año siguiente salió a la luz la historia de los chicos mediante el libro La noche de los lápices, escritos por los periodistas Héctor Ruiz Núñez y María Seahón. Y también se estrenó la película homónima basada en este hecho y dirigida por Héctor Olivera. Esperamos se la puedan ver y además puedan leer más sobre este hecho, Dani. Sí, la verdad, Ángel, es que los hechos como el derrocamiento de Allende, la llegada de Videla con, digamos, también una junta militar al poder en Argentina, quitando o derrocando al peronismo, digamos, obedece a unas dinámicas muy claras, ¿sí? Y muy claras lo digo ¿por qué? Porque incluso Simón Bolívar lo vio en su momento, y es que los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Y es ese tan afamado Plan Cóndor, que estuvo directamente relacionado con la CIA, que lo único, digamos, el papel que cumplió es organizar a las juntas militares en torno a un proyecto de instaurar una economía neoliberal a la fuerza, ¿sí? Con una fuerza, digamos, arrolladora, como la podemos ver, la noche de los lápices, el asesinato de Víctor Jara, todas las torturas, digamos, que se vieron y que se vivieron entre el 70 y parte del 80, obedecen a esto. Y es que este Plan Cóndor, como podemos ver, es terrorismo de Estado, ¿sí? Con la teoría del terrorismo de Estado. Por ejemplo, en los oficios que se encontraron en una de las comisarías en las cuales se dio cuenta, digamos, de la noche de los lápices, decía que los estudiantes secundarios eran un potencial semillero de subversión. Es decir, querían hacerle pensar a la gente y excusarse en la mentira de que los estudiantes secundarios, por reivindicarse, por pedir el descuento en el transporte, por pedir su boleto estudiantil, eran subversivos. Es decir, estaban cambiando totalmente la realidad y estaban dispersándola hacia, digamos, cosas que no eran. Este Plan Cóndor, digamos, tenemos que hablar de ello porque nosotros comunistas fuimos los que nos vimos más afectados, ¿sí? A nosotros comunistas y a las organizaciones sociales de que nos encontramos, digamos, en esta orilla de la izquierda, se nos acribilló, se nos torturó, se nos mató. Como actualmente se nos sigue haciendo y como se nos hizo cuando la Unión Patriótica en nuestra UP y como se hace actualmente con el partido FARC. Con el partido FARC, con los líderes sociales, lideresas sociales, ambientales, territoriales, lo que se les cruce por el camino que pueda significar un conato de reivindicación, de lucha por la vida, de lucha por los derechos humanos y por cambiar y transformar este país y por transformar Latinoamérica, digamos que es a lo que estamos llamados. Les invito nuevamente, les hago la invitación a que lean más sobre estos hechos y comparen, porque en realidad no es muy diferente a lo que está pasando hoy en día.
a lo que está pasando particularmente en Colombia, Daniel, audiencia, con los asesinatos que se han venido presentando, con lo que hablábamos en la realidad regional de los candidatos y candidatas amenazados, violentados y asesinados que llevamos hasta el momento, asimismo con nuestros líderes como lo acabamos de decir, y con las personas que buscan de alguna forma incidir en la sociedad y elevar la conciencia de las masas. Pasamos ahora a El Martillo. Actualidad nacional, El Martillo. Hola Ángel, hola audiencia. Hoy vengo con ya quizás mis clásicas tres notas sobre actualidad nacional e internacional. La primera tiene que ver con una propuesta bastante curiosa que hace la senadora del Partido Centro Democrático, María del Rosario Guerra, con relación a las próximas elecciones de alcaldes, gobernadores, JACAL, etcétera, que se van a llevar a cabo este 27 de octubre. Ella propone que ante la oleada de inseguridad que se ha venido presentando en el país por diferentes grupos al margen de la ley, hay que investir a ciertos militares como alcaldes ad hoc, es decir, como alcaldes temporales que durante la celebración de las elecciones tengan la capacidad de dar supuestamente o brindar mejores medidas de seguridad para que no se interrumpan estos comicios. Es decir, ella propone que militares, es decir, altos cargos militares, en los municipios más vulnerables y posiblemente afectados se invistan como alcaldes temporales y así puedan gestionar una mayor seguridad. Y al respecto se ha levantado muchísima controversia por lo evidente, ¿sí? Porque esto de entrada contraría principios de orden constitucional, lo que es la división de poderes, lo que es la descentralización, y porque de fondo hay una lógica absolutamente guerrerista que va incluso un poco más allá de la simple y aparente seguridad y tranquilidad de la celebración de los comicios y va más enmarcada hacia la militarización de los territorios y la intensificación del conflicto armado en Colombia. ¿M? Especialmente porque hay que aclararlo a la audiencia. El ejército es una institución que está hecha para salvaguardar la soberanía nacional, es decir, es una institución que se enfrenta a actores del orden internacional que atentan contra la soberanía y no actores del orden interno. Es decir, la función de enfrentar el conflicto armado interno debería estar encabezada en un primer momento en la policía, cosa que en Colombia nunca se ha dado y que históricamente le ha dado un papel tremendamente preponderante en términos de poder y accionar al ejército, que ahora intenta permear por medio de estas artimañas que monta el Centro Democrático, que son de entrada inconstitucionales, tales como los alcaldes militares ad hoc. La segunda nota, Ángel, audiencia, tiene que ver con que ha aparecido muerto el ex vicepresidente de Odebrecht en Brasil, Enrique Valladares, quien era, y hay que decirlo, quizás este es uno de los indicios principales de su muerte, quien era uno de los, entre comillas, mayores delatores del caso de corrupción de la multinacional Odebrecht. Fue encontrado sin vida en Río de Janeiro y las autoridades, a pesar de las autopsias que se han llevado a cabo, no han podido determinar la causa de su muerte. Es decir, es una muerte en condiciones muy extrañas, es una muerte de un personaje quien, a partir de los acuerdos dados con la fiscalía, logró revelar las inversiones en paraísos fiscales e inversiones en campañas y en obras inconclusas, en contratos de corrupción que se habían llevado en muchos países tales como Colombia, con la Ruta del Sol, en Perú, con el fiscal, en Brasil, con candidatos presidenciales y ministros, etcétera, 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 y que hoy vuelve a llamar la atención del caso de corrupción en Latinoamérica de Odebrecht, porque de nuevo vuelven a aparecer testigos muertos, de nuevo se intenta obstaculizar la verdad y es algo realmente alarmante las dimensiones a las cuales ha ahondado este caso de corrupción. Y por último, Ángel y audiencia, mi tercera nota tiene que ver con el acuerdo de negociaciones de los grupos de oposición y el gobierno de Venezuela que se ha dado en los últimos días. Y es un acuerdo que intenta de alguna u otra forma reanudar un clima político en Venezuela un poco más estable, tanto para la oposición
como para el gobierno venezolano en términos políticos. Hay que decir que este acuerdo es como una especie de negociación preliminar para asuntos políticos mucho más profundos y mucho más importantes que tienen que ver en lo relativo al régimen. Pero los límites de este acuerdo, como les dije, es algo preliminar que onda primero en la capacidad que tiene el gobierno venezolano en participar en la Asamblea Nacional, que es un instrumento político de la oposición venezolana, así como también la liberación de los considerados presos políticos de la oposición y por último una nueva reelección de los miembros del colegio electoral en Venezuela. Y hay que decirlo, lo preocupante que ocurre en este momento es que dicho acuerdo genera una ruptura en los sectores de oposición venezolanos. Por un lado, están estos sectores de oposición que quieren un acuerdo, que quieren una salida negociada a la crisis, si se quiere ponerlo en esos términos, pero que por parte de los sectores guerreristas de la oposición, encabezados en Guaidó y apoyados por el gobierno de los Estados Unidos y de Colombia, hay que decirlo claramente, han sido señalados como grupos minoritarios y que como son minoritarios no son representativos y por lo tanto la tarea a continuar por parte de esa oposición guerrerista es uno, desconocer ese acuerdo y dos, continuar con la operación del TIAR que ya se ha desplegado. Recordemos que de esto estuvimos hablando hace 2 sesiones en el programa del Viejo Topo, que el TIAR es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en donde los países suscritos, que prácticamente son aliados del gobierno de Estados Unidos, han desplegado unas medidas de seguridad e intervención paulatinas en contra del gobierno de Venezuela. Entonces, en este momento la oposición se debate entre una vía de negociación, de acuerdo, quizás para participar en similares condiciones, es que así es como lo quiere presentar la oposición, y una oposición de lleno guerrerista que se opone a ese acuerdo y que en todo caso, de alguna u otra forma, presenta la inestabilidad política que tiene la oposición, es decir, esa mentira, esa falacia que se ha querido presentar como oposición en Venezuela. Y segundo, la capacidad política y digamos de cohesión política que tiene el gobierno de Venezuela ante todos estos retos que se le han venido presentando a la revolución bolivariana. Bueno, con estas noticias del orden nacional e internacional nos despedimos. Como cada programa seguiremos desarrollándolas y entendiendo cómo qué va pasando y por qué se dan este tipo de hechos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, por estar con nosotros, Daniel. Muchas gracias, Ángel. Verdaderamente muy complacido por estar nuevamente aquí en el Viejo Topo y espero me vuelvas a invitar. Claro que sí, además chévere haber desarrollado en nuestra sección La Voz un tema tan extenso como, estas dos conmemoraciones a estas fechas, digamos, tan tristes para Latinoamérica, pero que tienen que ser recordadas y reivindicadas año tras año. Recuerden que estamos en la emisión de la Juventud Comunista Colombiana Regional Valle del Cauca, El Viejo Topo. Pueden seguirnos en Facebook como @Juco Valle del Cauca y en Instagram como Juco_Valle. Los esperamos en la próxima emisión. Hasta luego. El aire se está llenando, se está llenando de acentos a todos los comunistas. Quisieran tenerlos presos, por las calles va brotando un negro preso
matarlos en cuanto puedan hacerlos, en pesares y agonías, con prolongado silencio, una llovizna de sangre moja la cara del pueblo, moja la cara del pueblo. Que desaten a sus dedos, muertes ni persecuciones, atemorizan al pueblo, que nadie derrame llanto, que nadie moje pañuelo, apretar más en el puño la verdad del sufrimiento, pero que no se equivoquen los fabricantes del miedo.